cohesionar inventando el azogue. Creen avanzar midiendo las distancias. Creen afirmar levantando más alto. Creen consolidar restaurando peanas. Creen que por dar golpes clavan clavos. Creen que por dar golpes clavan clavos. Clavan clavos. Creen que por dar golpes clavan clavos. Creen circunscribir el dolor a una imagen. Creen cohesionar inventando el azogue. Creen avanzar midiendo las distancias. Creen afirmar levantando más alto. Creen consolidar restaurando peanas. Inventando el azogue, midiendo las distancias, levantando más alto, restaurando peanas. Inventando el azogue, midiendo las distancias, levantando más alto, restaurando peanas. Creen que por dar golpes clavan clavos. Creen que por dar golpes clavan clavos. No siempre supone cerrar centros o diluir servicios. En Navarra llevamos años padeciendo una política de recortes que se traduce en un empobrecimiento del sistema de salud pública. El único que puede garantizar una atención sanitaria igualitaria. En Osasunbidea está subcontratado desde el transporte sanitario hasta la interrupción voluntaria del embarazo, pasando por las lavanderías, las cafeterías y los hospitales, hasta la limpieza y parte de los procedimientos diagnósticos, ecografías, resonancias, etc. Paralelamente, las precarias condiciones de trabajo de la plantilla, que tiene una eventualidad del 44%, diferencias salariales, no cobertura de las vacaciones, recortes salariales, etc., repercuten necesariamente en la calidad de la atención. Por otra parte, ha comenzado a disminuir la atención en algunos centros de atención primaria. La salud laboral está en manos de mutuas privadas que defienden los intereses de las empresas. La posibilidad del copago, o mejor dicho, repago, está en la agenda de la clase política.
Esta medida repercute negativamente en las personas con dolencias crónicas y con menos recursos. Cuando decimos repago, estamos diciendo que ya hemos pagado por ello y quieren que paguemos de nuevo. Y eso yo creo que no tenemos que dejarlo permitir, que suceda. Los conciertos con centros hospitalarios como la Clínica Universitaria San Miguel o San Juan de Dios suponen un gasto anual de más de 70 millones de euros. Los visitadores médicos campan a sus anchas en los centros sanitarios, defendiendo los intereses de las farmacéuticas, como con las vacunas de la gripe A. El sector privado de investigación en torno al CIMA, Centro de Investigación Aplicada, ligado a la Clínica Universitaria, es favorecido con dinero público. La formación de nuevos profesionales de la medicina sigue en manos de la Universidad de Navarra. Así, en lugar de aumentar la contratación de profesionales que garanticen la salud, se promueven horas extras y se hacen conciertos que empobrecen el sistema público. A nivel político nadie responde a la mala gestión, ni se apuesta por fortalecer la atención primaria como la mejor manera de disminuir el gasto y mejora la salud general. Ahora vamos a hablar un poco de educación. Ha de proteger y priorizar el papel fundamental de la educación pública, ya que es la de todos y todas, la única que garantiza una educación en igualdad y permanece abierta a la diversidad de toda la sociedad. Una escuela del conocimiento libre y crítico, basada en el saber científico y humanista, que apuesta por el pleno desarrollo de las capacidades del ser humano. En Navarra estamos asistiendo a un ataque en toda regla contra la educación pública, un ataque que afectará a toda la sociedad y no solamente al profesorado. El consejero de Educación prometió antes de las elecciones que no habría recortes y con nocturnidad y alevosía durante el verano ha despedido a 250 interinos, ha aumentado el horario lectivo del profesorado. En Navarra no sobran profesores. Elevar su jornada laboral, que es de 37 horas y media y no de 18 como quieren hacernos creer, implica reducir la plantilla y borrar del mapa clases de refuerzo, desdobles, apoyos, horas de preparación de las propias clases. El alumnado que necesite más atención o los que se hallan en riesgo de exclusión quedarán a la deriva. Muchos profesores y profesoras, para completar horario, se verán obligados a dar materias para las que no están preparados en detrimento del nivel académico de sus alumnos. Por otra parte, nos preguntamos, ¿ha habido un recorte proporcional en los recursos públicos asignados a la privada concertada? No. No. De hecho, se han cerrado centros públicos y se han abierto líneas nuevas en la concertada. ¿Es relevante el ahorro previsto con los recortes? 10 millones de euros, comparado con los 90 millones gastados en el circuito de los Arcos o los 65 millones del Navarra Arena. Utilizando la crisis como pretexto, pretenden convertir la enseñanza pública, conquistada con el esfuerzo de nuestros mayores, en un nicho de negocio. Este proceso de privatización supone, por tanto, un expolio de lo público, lo único que es de todos y de todas, introduce el factor del beneficio en la cobertura de los derechos fundamentales y crea una doble red de atención que segrega a la ciudadanía en función de sus ingresos y o creencias. Al mismo tiempo, impulsa la precarización laboral y salarial de los y las trabajadoras. En primer lugar, hay que decir que el gasto social público en relación a nuestro PIB está 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Para llegar a la media faltan 85.000 millones de euros al año. En segundo lugar, la sostenibilidad es una cuestión de prioridades políticas y para analizar lo que sucede hay que ver los ingresos de las arcas públicas, es decir, los impuestos y algunos gastos perfectamente prescindibles. No solamente no habría déficit, sino que sobraría dinero para gastos sociales si en lo que se refiere a los ingresos, desde 1988 no se hubieran hecho reformas sucesivas del impuesto sobre la renta, para que paguen menos los que más tienen. Si en el 2007 no se hubieran rebajado drásticamente los tipos a los que cotiza el capital. Si desde 1991 no se hubiera reducido el impuesto de sociedades o creado la SICAF para las grandes fortunas que tributan al 1%. Si no se hubieran suprimido los impuestos sobre patrimonio y sobre sucesiones. Además, se persiguiera eficazmente el fraude fiscal, el más alto de la Unión Europea, que deja de ingresar 90.000 millones de euros cada año.
Y si desde el punto de vista de los gastos, en 2010 no se hubieran puesto 180.000 millones de euros a disposición de las insaciables bancas que ahora reclaman más para sanear y privatizar las cajas. Si disminuyera drásticamente en gasto militar, que ha generado recientemente una deuda de 26.000 millones de euros en compra de armamento para aniquilar a pueblos como Afganistán o en Libia. Y se anularan los 25 millones de euros anuales que gasta la monarquía, o los 10.000 millones de euros que cuestan a las arcas públicas la Iglesia Católica, o los despilfarros sangrantes en infraestructuras como aeropuertos, AVE o la corrupción generalizada, etc. Hay dinero de sobra. Stop a la privatización, derogación de la Ley 15/97 de Sanidad y todas las normas autonómicas que la desarrollan, vuelta a manos públicas de los centros privados, supresión paulatina de los conciertos educativos y sanitarios, aumentando paralelamente las plantillas y los centros públicos para garantizar la cobertura de toda la demanda desde el ámbito público. No a la venta del patrimonio sanitario de la seguridad social, hospitales, centros de salud, no a la cesión del suelo público a las empresas privadas, no al copago, repago en sanidad, educación o justicia, no a la desgravación fiscal ni a los seguros privados sanitarios, ni la enseñanza privada o concertada, no a las contratas y subcontratas en educación, fuera los bancos de la educación pública, no a la implantación del espacio europeo de educación superior, eliminación de las becas préstamo, así como de todas las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015. Incremento del gasto sanitario público, 2 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea. Subida en educación hasta el 6% del PIB. Por un pacto que excluya el ánimo de lucro de todos los servicios públicos. No a topes constitucionales en el gasto social público. Fuera el negocio de nuestros servicios públicos, ni despidos, ni cierres de centros, ni recortes. Que no nos engañen con el pretexto de esta dichosa crisis. Muchas gracias a todos.